Muchachos, buenas tardes. ¿Cómo van? Buenas noches. Tarde noche, sí. Por favor, díganme cómo les ha ido con el taller, con la tarea del preparatorio para el parcial. Profe, en el primer punto, Suelta ¿será por que no ahí. voy a dar la respuesta para ver si a mí me dio 3, no sé si estará bien o no? Ay, pero en el momento no las tengo. Claro, ¿tienes algún problema en el desarrollo? No, después yo la hice por una forma y me dio otra cosa. Después la hice de otra forma y ahí sí. Era porque tenía un error. Ah, bueno, pero verificó después. Sí, profe. Ah, entonces yo pienso que de todas formas no hay ningún inconveniente. Yo ahorita reviso. Si de pronto tengo alguna respuesta diferente, yo les escribo. Y si ustedes de todas formas también tienen algún tipo de duda con respecto a la tarea y a los temas que estamos viendo, por favor me escriben. Ah, mira que secreta. Gracias, profe. Ay, dame. Y el resto, muchachos. Recuerden que ya para la próxima semana tendríamos examen parcial. Señora, Sí, profe. vamos a ir trabajándole duro. Profe, ¡Eso! profe, no nos va a hacer quiz sino las tareas solamente. Ella sí nos ha hecho. Ella sí nos ha hecho quiz. No, Los pero quiz. seguimientos. Pero nos va a hacer quiz. Quiz. No. No. Sí. Los quizzes de ayudita, ¿cierto, profe? Vea, profe, Los quiz meramente de ayuda. Cuando nosotros te digamos. lo que pasa es que como ella, que esa no sabe lo que ella dijo. Bueno, en el sistema Mares yo ya he asignado las tareas, ¿sí? Como ustedes pueden ingresar allí, pues solamente tuve en cuenta nota de parciales y nota de tareas. Les recuerdo, yo les pongo pues como con cierta anterioridad la tarea. Es una tarea larguita porque va a contener todos los temas que ingresan en el parcial. La idea es que sea como un preparatorio pues para ustedes. Y esta la deben entregar el mismo día que desarrollamos el parcial antes de iniciarlo, ¿sí? Y los quizzes que hemos venido haciendo, que pues por fortuna y para satisfacción mía y espero que de ustedes, pues por fortuna la gran mayoría les ha ido muy muy bien. También les comento pues que esas, como ya habíamos quedado, es como una especie de estímulo de ayuda para ustedes, ¿cierto? De todas formas, hay que recompensar de cierta forma el hecho de que ustedes respondan tan bien, aunque pues de antemano sabemos pues que es, si pues vinimos a estudiar pues es nuestro deber, pero sí pues darles como algún tipo de aliciente a los que están viniendo a clase, los que están estudiando constantemente, aquellos que preguntan, todos los que participan. Entonces eso lo vamos a ver reflejado más adelante. Por ahora quisiera saber el resto. ¿Ya iniciaron la tarea? ¿Empezaron a desarrollarla? ¿Han tenido dudas? Profe, sí, ya hemos empezado a desarrollar la tarea. Sí. Dudas. Sí. ¿Cómo les ha ido? Bien. Son los temas que ya vimos, ¿cierto? ¿Cómo es la que no? Sí, señora. Ok. ¿Y han tenido algún tipo de dificultad? La primera. La primera, en esta, en la 7, ¿no? No, ve, Esta no. En esta, en la 8 tampoco. los ceros tampoco. Me encuentro positivos mayores entre negativos que son. No, tampoco. La primera no. Ya como ustedes ya saben, muchachos, que clase. Profe, la única que así como que tenemos duda de pronto de que si el resultado está bueno o malo es en la primera. Pero ustedes han llegado a esa conclusión debido a que han comparado entre ustedes y de pronto no han llegado al mismo resultado. Sí, O señor. porque definitivamente no entienden del tema o qué es lo que pasa. No, profe, porque hemos hecho el taller Grupo. en grupo, entonces los resultados no son los mismos. Y han revisado el procedimiento. Sí, señora. Y no se ponen de acuerdo. Nada. Vamos a resolver el tablero y colocamos esa y probamos la cama.
Claro, puede ser. Dile. ¿Cómo que dijeron? Que si nosotros lo resolvemos en el tablero, Como otro. como lo hemos hecho y usted no lo revisa, a ver si es que de pronto el procedimiento está malo. Pues más bien les propongo que ustedes me envíen como las diversas versiones que tienen pues con respecto a este punto y yo me encargo de revisarlas y darles pues como respuesta. Como para que le demos continuidad a la clase y pues podamos terminar el tema del parcial, porque de este tema de división sintética también hay ejercicios planteados como tarea. ¿Les parece? ¿Sí? Ok, entonces iniciemos por favor con nuestra clase. El módulo a iniciar es el 10, que corresponde al tema de división sintética. Comencemos entonces por definir qué es la división sintética. ¿Sí? De una forma resumida, vamos a decir que la división sintética pues es un método rápido. Está enorme. Ya es enorme todavía. Ahí, profe, ahí. Ok, un poco de paciencia, por favor. Bueno, es un método rápido y exacto de dividir un polinomio que se denota como p de x, ¿cierto? Entre otro polinomio, ¿sí? Pero expresado en forma lineal, ¿sí? De la forma x menos gamma o sigma. ¿Recuerdan este término, muchachos? Sí, señora. Ok, perfecto. Entonces, vamos a comenzar con los ejemplos de nuestro tema. Tenemos el polinomio dado x al cubo menos 2x al cuadrado más 5x más 3. Y lo vamos a dividir entre x menos 2. ¿Sí? Como pueden ustedes observar, este factor es de tipo lineal, ¿sí? De grado 1. Ok. O más bien tiene que ser de grado 1. Como ya hemos visto este término y hemos estado pues bastante relacionados con él, sí, hemos tenido mucho que ver con este, vamos por favor a definir cuál es el valor de x en este caso. Y comenzamos entonces con lo que es división sintética. Tenemos x menos 2. Si x menos 2 es igual a 0, entonces tenemos que x va a ser igual a 2. ¿Cierto? Sí, escucho. ¿Tienen preguntas, muchachos? No, profe, la cara que estamos dando el resultado. ¿Cómo? Profe, no, lo que pasa era que acá le estábamos diciendo el resultado de que x era igual a 2, pero no era ninguna pregunta. Ah, ok. No, tenemos esta expresión, ¿cierto?
Pero recuerden que la idea de nosotros es siempre, con base en este término que es en el divisor, es hallar el valor de gamma de la raíz o del cero de este polinomio, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería el valor de gamma? 2, profe. ¿2 positivo o 2 negativo? Positivo. Recuerden eso. Tenemos el divisor, ¿cierto? X menos gamma. Cuando yo voy a reemplazar este factor, entonces sería X menos, ¿de qué forma o en qué operación está realizando este 2 que tengo acá? Resta. Esta, Una profe. resta, ¿cierto? Por lo tanto, aquí gamma sería igual a menos 2. ¿Sí? Y por aquí acá, esto me dé más 2. Entonces, ¿qué signo debería tener? Menos 2, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Ok. ¿Tienen preguntas hasta el momento? No. Bueno, entonces vamos a proceder a desarrollar la división sintética. ¿Sí? Para desarrollar estos ejercicios, para hacer la división entre dos polinomios, entonces vamos a copiar únicamente los coeficientes de este polinomio de mayor grado, ¿cierto? Entonces, ¿cómo están? Vemos que el grado desciende sin ningún problema y no nos hace falta ningún término, ¿cierto? Que si nos hiciera falta, pues entonces tendríamos de alguna forma que poner 0, pero eso se los voy a mostrar más adelante. Entonces aquí, coeficiente de x a la 3, 1, ¿cierto? Coeficiente de x al cuadrado, Menos 2. Menos 2. coeficiente de x, 5, 3 y 3. Está poquito en eso. ahora, bueno, ustedes saben cuál es el fin de realizar la división sintética. Reducir el grado. Reducir el grado, profe. Muy bien, efectivamente es llegar a reducir el grado del polinomio, ¿sí? Y bueno, con base en algunos teoremas que vamos a ver más adelante, pues como otras cositas, pero por ahora entonces, ¿entre quién lo vamos a dividir? Entre 2. Entre 2, ¿cierto? Bajo el 1. Muy bien, este primer término baja, ¿sí? Sin alterarse en forma alguna, entonces queda igual. Aquí, ¿qué hacemos? Simplemente entonces vamos a multiplicar, ¿sí? Este término por el que estamos dividiendo entre este que hemos bajado acá. 2 por 1, 2, y es el término entonces que llevaremos acá para continuar efectuando las operaciones indicadas y poder dar el polinomio que nos va a quedar. Entonces aquí que tenemos una resta, Va a 0. tenemos 0, Y 2 por 0, 0. por 0, 0, muy bien. 5. La 5, 5 por 2, 10. 13. Recibo da 13. 13. ay, perdón, está 10, y la operación que nos queda como residuo es 13. Aquí tenemos el residuo, ¿sí? Y estos otros serían los términos o los coeficientes, ¿sí? Los coeficientes del polinomio, del nuevo polinomio. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna pregunta, muchachos? Hasta el momento. ¿Todo bien? Perfecto. Entonces, si la división sintética
yo la realizo o la vamos a realizar para disminuir el grado del polinomio inicial. Entonces, ¿cuál es el polinomio que nos queda en este caso? X cuadrado, Al cuadrado. Más 5. Más 5 es 5 Ah, sí. Más 5. 0 0. más 5. Pero Sí. una preguntita, pero primero no debería iniciar el polinomio inicial que era x menos 2 entre paréntesis que me multiplica x a la 2 más 5. No. ¿Cómo, perdón? O sea, primero no se debe colocar el polinomio inicial, es decir, x menos 2 entre paréntesis que me multiplica x a la 2 más 5. No. Sí. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, miren que acá, por ejemplo, teníamos inicialmente un grado 3, ¿cierto? Al haber desarrollado la división sintética, reducimos grados, entonces inicia desde x al cuadrado, ¿cierto? Donde x tiene un coeficiente 0, por lo tanto, entonces no va aquí. Ahora, ¿cuál sería la respuesta? Esto sería el polinomio inicial dividido entre x menos 2, esto sería igual a x al cuadrado más 5 más, ¿cómo expresamos? El residuo, ¿sí? Que fue lo que nos quedó, lo que no se pudo dividir, entre x menos 2, que es el factor por el cual hemos dividido. Este hay que expresarlo, ¿por qué? Porque es lo que no se pudo dividir. Haga el favor y rede la hoja. Con razón se pide la hoja. Me entretengo demasiado, pero gracias por hacerme caer en cuenta. Esto es lo que no se pudo dividir. ¿Tienen alguna pregunta, muchachos? Perdón, mi compañerito aquí adelante. Esta era la duda que tenías, la forma de expresarlo. Sí, señor. ¿Ha quedado claro? Muy bien. Sí. Voy a hacer un pequeño resumen de todo eso. Pues, por paso, que me embolaté demasiado. Ok. Pero mira, hemos iniciado con el tema de división sintética, ¿sí? La división sintética es un método rápido y exacto para dividir un polinomio dado, ¿sí?, entre un polinomio lineal. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea de hacer esta división es disminuir el grado del polinomio inicial. ¿Cómo? Vamos entonces teniendo dado este polinomio dividido entre este otro que es lineal, como ustedes pueden observar, entonces lo que hacemos es primero identificar el gamma, ¿cierto? Aquí vemos que nos queda de signo positivo, ¿sí? Entonces es el término entre el cual vamos a dividir los coeficientes del polinomio inicial. Entonces yo, para poder hacer la división, tomo solamente los coeficientes. Entonces mire, x a la 3, ¿qué coeficiente tiene? 1, ¿cierto? Entonces el que viene acá. X al cuadrado, ¿qué coeficiente tiene? Menos 2, es el que viene acá. X tiene coeficiente 5, es este. Y 3, que es pues como el término independiente, ¿sí? Ahora, ¿entre quién lo vamos a dividir? Entre este término que me lo da el factor lineal, lo voy a dividir entre 2. Siempre el primer término, sí, que es el coeficiente del grado mayor, lo voy a traer acá, ¿sí? Esto siempre va a ocurrir en división sintética. ¿Cuál es el paso a seguir? Entonces, el factor por el cual estoy dividiendo lo voy a multiplicar por este que he bajado, ¿sí? Entonces, como se puede dar cuenta, aquí 2 por 1 me da 2, que es el término que voy a ir subiendo para poder continuar con
o desarrollando más bien las operaciones indicadas. Entonces siempre va a ser 2 por 1, ¿sí? Vemos acá el resultado, 2, ¿cierto? Realizo la operación indicada de suma o de resta, lo que obtengo de nuevo lo multiplico por este factor por el cual estoy dividiendo, es el que viene acá para seguir desarrollando la operación, desarrollo la suma o la resta y así continúo sucesivamente hasta terminar, ¿sí? Si obtengo un término diferente de 0, entonces este va a ser el residuo, ¿sí? Y este residuo entonces lo voy siempre a expresar de esta forma. Ahora bien, como decíamos inicialmente, yo este método lo desarrollo para disminuir el grado del polinomio inicial. Entonces, mire, hemos iniciado con un grado 3, ¿cierto? En este polinomio inicial. Ahora, al haber desarrollado la división sintética, entonces disminuyó un grado el polinomio. Teníamos 3, entonces nos va a quedar un polinomio grado 2, ¿cierto? Coeficiente de x al cuadrado, 1, ¿cierto? Entonces, x al cuadrado. ¿Cuántas x tengo? 0, no tengo, ¿cierto? Por lo tanto, no la puse. Ahora, término independiente, 5. Entonces, todo este polinomio, ¿sí? El resultado de haber dividido todo este polinomio entre este otro, me da como resultado este polinomio. Y el residuo, entonces, o más bien como respuesta, yo digo que la división entre este polinomio inicial con este otro lineal me da como resultado la reducción del polinomio inicial de grado, que es x al cuadrado más 5, más el residuo que me ha quedado, que es 13, dividido entre el polinomio, ¿sí?, de grado lineal, que fue lo que no se pudo dividir. Un poco más claro, ya está como al corriente o le ha generado algún tipo de duda este procedimiento. Profe, que todo bien. Sí. Vamos a ver entonces lo que se denomina como cotas superior e inferior de ceros reales, ¿sí? Entonces, cotas superiores e inferiores de ceros reales. Entonces, condicionalmente vamos a decir que si gamma, ¿sí?, es mayor a 0 y todos los números de la fila del cociente son no negativos, entonces vamos a decir que gamma es una cota superior ¿sí?, de los ceros del polinomio dado, ¿sí? Entonces aquí hemos definido la cota superior. Ahora miremos qué pasa si gamma es menor a 0 y todos los números de la fila de igual forma del cociente. Aquí inicialmente para la cota superior tenemos que todos los números de la fila del cociente son no negativos. Aquí cuando gamma es menor que 0 vamos a tener que todos los números de la fila del cociente alternan de signo, ¿sí? Entonces esto indica que vamos a tener unos pequeños saltos
más menos, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a decir que gamma es una cota inferior, en este caso, aquí sería la cota inferior de los ceros del polinomio dado. ¿Ha quedado clara esta definición, muchachos? ¿Sí? Primero que hay que identificar. Sí, profe, todo claro. Ok, muchas gracias. Entonces vamos a ver cómo se aplica en un ejercicio, ¿sí? Vamos, según este polinomio dado, tenemos p de x igual a x a la 4 menos 3x a la 2 más 2x menos 5, y vamos a probar que sus raíces reales ¿sí? Van a estar entre menos 3 y 2, ¿sí? Cuando a mí me dicen que compruebe si las raíces reales están entre dos números, entonces, ¿esto qué me va a indicar? De entrada me va a estar indicando que una de estas, si esto se cumple, ¿sí? O sea, si se cumple que las raíces o los términos que hacen cero este polinomio están entre estos dos, ¿sí? O sea que esos dos números se va a comprobar que van a ser cero el polinomio, ¿ok? Van a ser cero residuos. El residuo. No. En este caso vamos a probar que si entre estos dos, ¿sí? Es decir, vamos a probar primero que vamos a hacer división sintética, ¿sí? Entre estos dos. Vamos a dividir el polinomio tanto entre este término como en este, para verificar entonces cómo son los signos de los coeficientes que me quedan. Entonces, si se cumple lo que hemos escrito aquí arriba, ¿sí? Que los números de la fila de los cocientes son no negativos, en este caso pues serían todos positivos, ¿cierto? Me daría que el valor por el cual yo estoy haciendo la división y me ha dado que todos los coeficientes son positivos, entonces yo verifico que ese valor es una cota superior. No voy a evaluar que sea un cero, no, sino que es la cota superior entre la cual hay como un rango en el cual están los números que hacen cero el polinomio, ¿sí? Ahora, si con uno de ellos me da que toda la fila de los coeficientes son positivos, ¿sí? Por ende, he probado que es una cota superior y realizo el mismo procedimiento con el otro término dado y verifico que, miren en este caso, por ejemplo, ¿cierto? Sigma o gamma es menor a 0, ¿cierto? En este caso menos 3. Entonces, ¿qué es lo que nosotros entraríamos a verificar? Verificaríamos es cómo son los cambios de signo entre los coeficientes de haber hecho la división sintética entre el polinomio dado, los coeficientes del polinomio dado y estos términos. Verificando de esta forma que este término sería entonces una cota inferior, pero vamos a desarrollarlo a ver qué tan cierto es este ejercicio. ¿De acuerdo? Y ahí entonces si le surge alguna duda, pues entonces la aclaramos de inmediato. Voy a retirar. La voy a subir acá para poder desarrollar. Entonces, igual, vamos a tomar los coeficientes del polinomio inicial. ¿Sí? Entonces, ¿qué grado tenemos? 4. Coeficiente 1. ¿Cierto? Entre x a la 4 y x a la 2. 0. X al cubo. Ah, sí, cero. Cero. Muy bien. Cero. ¿Qué era lo que les decía ahora? 3, menos 3, Menos 3. 2, Menos 5. 5. Muy bien. Entonces verificamos primero menos 3 o 2. Menos 3. Menos 3. 3, profe.
Muy bien, entonces vamos a dividirlo entre -3. Viste, mamá. ¿Sí? Entonces, iniciamos con... Vamos a bajar el primer término, ¿cierto? Multiplicamos. Esto sería -3, que viene acá, ¿cierto? Sí. Efectúo la operación, Ah, verdad, sí. en este caso me da -3, Sí. -3 por -3 me da 9 positivo que viene acá. 6. Es multiplicación, recuerden. Y acá efectúo esta operación y me da 6 positivo, ¿cierto? Ahora, 6 por -3 Menos 18. por -18, muy bien. Menos 16 sería abajo. Muy bien, -16. Menos 16 por 3, 48. 38 Positivo, muy bien. 42. 42. 42. 43. porque así que tú menos 5. ¿Sí? 48 menos 5, 43. ¿Sí? Ahora, ¿qué tenemos que observar? Primero, signo de gamma. ¿De qué? De gama. De gamma. Signo de gamma. Menos. O sea, en este caso, gamma es menor que 0, ¿cierto? Ahora, al haber desarrollado la división sintética con este valor de gamma, que en este caso es -3, ¿cómo es el comportamiento de los signos de los coeficientes dados? se alternan, profe. Se alternan. Iniciamos más, menos, más, ¿cierto? Entonces, tengo un gamma menor que 0 y tengo que los signos de los coeficientes, ¿sí?, son alternados. Si me voy a las definiciones anteriores, entonces, en este caso, ¿qué tipo de cota tengo? Inferior. Muy bien. Entonces, acá he verificado que -3 es una cota inferior, ¿sí?, del polinomio dado de P de X. ¿Hasta el momento tienen alguna pregunta? ¿Todo? Entonces ahora, desarrollando el mismo procedimiento, pero evaluando el otro valor que nos dan, ¿sí?, vamos a verificar si es una cota también de este polinomio. Entonces tenemos los coeficientes del polinomio inicial: 1, 0, -3, 2, -5. ¿Entre quién lo divido? 2. Muy bien. Vamos a dividirlo entre 2. Y desarrollamos la división normal. Bajo 1, ¿sí? 2 por 1, 2, que es el término que viene acá. Desarrollo aquí, me da 2. Por 2 tengo 4. Ya la hice. Sumando. Pero una cota superior. Superior, profe. Ya la hice yo también. ¡Qué pila, muchachos! Gamma es mayor que 0, profe. 3. Muy bien. Gamma es mayor Entonces que 0. acá tengo que gamma es mayor a 0, ¿cierto? Y que los signos son positivos. ¿Qué operacional? Signos positivos. Si me voy a las definiciones anteriores, confirmo que 2, Que 2 es una cota superior muy bien, que 2 es una cota superior del del polinomio. polinomio. Entonces, ¿qué respuesta debo dar? En este caso, Ambas son ya cotas. hemos probado que -3 y 2 son tanto cota inferior como cota superior del polinomio inicial, ¿cierto? Entonces vendrían Acá, voy a correr por acá, significa que entre -3 y 2
¿sí? Se encuentran las raíces, ¿sí?, de P de X. ¿Queda claro? ¿Queda claro, muchachos? ¿O tienen alguna pregunta? Todo claro. Ok. Vamos a continuar entonces. Puede poner la hoja, no hacer gran favor. ¿Cómo, perdón? Puede moverla un momentico de este lado. Así les queda muy pequeño. No, ahí. Está bien, profe. Ok. Entonces, una vez terminen de copiar, vamos a ver lo que es el teorema de aislamiento de ceros. Por ahora, ¿cómo van con el tema, muchachos? Excelente, Excelente, profe. profe. Excelente. Muy chévere, muy chévere. Y los demás compañeros, los que están atrás o a los laditos. Yo también, bro, ¿cierto? ¿Cierto que también? Poco conversadores. Un poquito, bro, un poquito, no mucho. Bueno, lo importante es que ustedes... Lo que pasa fue que vino Fajardo, entonces están hablando de Fajardo, profe. Sí, profe, nos visitó, entonces. Me regaló una manilla. Y nos invitó a gaseosa, profe. Vaya. Mentira, eso no da ni rabia. No sabe, no responde. Tercera edición. Bueno, ¿cómo vamos con la lluvia? Profe, ya voy a continuar, profe. Ya se largó el agua. Profe, todavía está ahí el cielo oscurito. Mire para arriba, era para que está azul. Yo quisiera saber cuál es la indicación de esa manito que se mueve allá atrás. Camiseta blanca, gorra oscura. Está montando los cachos. Ah, pero. Bueno, ha quedado claro ese gesto. Sí, profe, excelente. No sé por qué lo hace. Mi novio te No, yo Contigo, tampoco. teacher. Cuando yo hago alguna pregunta de que si ha quedado claro que no me hacen esa manito, entonces no sé si es un más o menos, unos cachos o qué cosa. Pero bueno, una vez indicado, entonces podemos continuar. Ya ese tema sí lo arreglan entre ustedes dos. Cuyu, cuyu. No, ya tú le preguntas por qué te hace eso, no más. Ya, profe, podemos continuar. Ok. Teorema de aislamiento de ceros. Profe, Sí, una pregunta. adelante. Y por lo menos en un ejercicio nos dice que hallemos las cotas superiores e inferiores y no nos las dan. O sea, no como el ejercicio ahorita, sino que nos las piden que hallen. Ay, ¿cómo hacer? ¿Viste? Que nos pidan las cuotas en vez de que nos las den. Sí. Ahora vamos a desarrollar un ejercicio de esta forma, ¿vale? Si quieren, terminamos primero con lo que es la teoría. Y luego vamos a desarrollar un ejercicio que de hecho se encuentra en el texto, ¿sí? Donde precisamente lo que hay es que hallar las cotas de un polinomio, ¿vale? ¿Sí? Vale, eso. Ok. Entonces, el teorema de aislamiento de ceros. Este está vivo. Vamos a decir, si P de X, ¿sí?, es un polinomio, ¿cierto? Efectivamente, con coeficientes reales y si además el polinomio evaluado en A y el polinomio evaluado en B, ¿sí?, que son dos números que nos dan, son de signo opuesto, entonces
Entonces, en este caso, vamos a decir que existe al menos un cero real entre A y B. ¿De acuerdo? ¿Cómo podemos verificar esto? Vamos a desarrollar el siguiente ejemplo. Vamos a mostrar que existe al menos un cero real, ¿sí? Vamos a verificar esto, ¿sí? ¿Entre quiénes? Vamos a decir, vamos a verificar esto entre 2 y 3 para el siguiente polinomio. Tenemos p de x igual a 2x a la 4 menos 3x a la 3 menos 3x. Permítanme un segundito, por favor. Aquí sería 3x menos 4. Listo. Entonces ahí tenemos los dos valores a evaluar. Perdón, esos son horribles. Los dos términos a evaluar en el polinomio dado, ¿sí? Entonces vamos a desarrollar. Vamos a ver el polinomio evaluado en 2. ¿Cuánto nos da? Tenemos 2x, que en este caso sería 2 elevado a la 4 menos, por favor me ayudan con la operación, 3 por 2 a la 3 menos 3 por 2 menos 4, donde el polinomio evaluado en 2 es igual Ahora vamos a ver el polinomio evaluado en 3. Sería 2 por 3 a la 4, ¿sí? Menos 3 por 3 elevado al cubo, menos 3 por 3 menos 4, donde este polinomio es igual ingenieros, calculadora. No usamos calculadora, profe, eso le echamos por la cabeza. No, Pepe. Eso ha pasado de moda, ya todo es instantáneo. Nuestras cabecitas. Ajá, pero ya lo estamos terminando. 4, 8. Eso está bien. Tenemos entonces que el polinomio evaluado en 2 Menos 2, eso no da menos 2. Menos 2, 8 por 3. 2 menos 2 y el polinomio evaluado en 3 me Da un poco. da un pocotón llamado 68. ¿Sí? Muy bien, pues así. Entonces, ¿a qué hemos llegado con esto? Al haber evaluado el polinomio entre 2 y 3. Hemos llegado a que los términos que me dan o los valores son como de signo opuesto, ¿cierto? Sí, señora. Ok, entonces nos devolvemos acá al teorema que nos dice, ¿sí? Si el polinomio evaluado en A y el polinomio evaluado en B me dan dos términos de signo opuesto, entonces puedo probar que existe al menos un cero real entre esos dos valores, ¿cierto? Sí, señora. Sí, señora. Entonces vamos a decir que en este caso existe al menos un cero real entre 2 y 3
para este polinomio. ¿Ha quedado claro el teorema de aislamiento de ceros, muchachos? ¿O tienen alguna pregunta? Es sencillo, ¿cierto? Muy bien. Pero sí hay que tener claros todos estos conceptos que hemos venido trabajando, como pueden ustedes observar, ¿cierto? Si no tenemos claros los conceptos, entonces no podemos definir cuándo es una cota superior, cuándo es una cota inferior o cuándo estamos probando el teorema por aislamiento de ceros, ¿verdad? Miremos ahora el teorema de los ceros racionales. ¿Puedo retirar ya? Hay una Sí, profe. Ok, muchas gracias. Como les dije, miremos entonces el teorema, ¿sí? Teorema de los ceros racionales. Entonces vamos a decir que por definición todo cero racional del polinomio dado, ¿sí?, va a ser de la forma B sobre C, donde B es factor de A sub 0 y donde C es factor de A sub n, ¿sí? Y que el polinomio se ha expresado el polinomio como A sub n por x a la n más, nos seguimos hasta A sub 0. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo se aplica esto en un ejemplo. ¿Sí? Sea el polinomio 2x a la 4 menos 3x al cubo más x menos 9. Entonces, si estamos aplicando o probando el teorema de los ceros racionales, vamos primero a definir cuál es el valor de A sub n según el coeficiente que tiene en el polinomio. En este caso, ¿cuál sería A sub n? Profe, Hola. explíqueme que esa sí no se la entendí. Hágame favor. Ok, claro. Tenemos el teorema de los ceros racionales, ¿cierto? Y por definición hemos dicho que todo cero racional de cualquier polinomio se expresa de la siguiente forma: B sobre C, ¿cierto? B y C son coeficientes que me los da el polinomio, pero que estamos dando por hecho que B es un factor, es el factor A sub 0, ¿sí? Y que C es el factor A sub n. Y miramos que el polinomio entonces es de la forma A sub n por x a la n, ¿sí?, más hasta A sub 0. Entonces, si miramos en un ejemplo, en este caso, por ejemplo, A sub n va a ser ¿quién? El primer término. No. En este caso, ¿cuál sería A sub n? Aquí. Miren esta forma. Como está expresado, se parece de alguna forma a este término. Sí, profe. Sí, profe. Ok, muy bien. Hemos identificado x, ¿cierto?, que es la variable. La potencia n en este caso es 4. Entonces, ¿cuál es el valor de A sub n? Dos. Muy bien. Entonces, en este caso,
2 sería a sub n. Ahora, ¿cuál es el factor a sub 0? Según esta expresión, muy bien. A sub 0 sería 9. Entonces, definiendo ya, tenemos que B, que es el factor a sub 0, ¿cierto? B es igual a sub 0, que en este ejemplo es menos, bueno, tomémoslo sin el signo, sería 9, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son todos los factores o todos aquellos términos que podrían ser ceros reales entre este otro término? Es decir, ¿cuáles serían todos los factores, los términos o los mínimos de este número? ¿Por qué números puedo yo dividir a 9? Lo puedo dividir 1, 3, 1, 3 y 9. recuerden exactamente. más o menos 9. ¿Algún otro? No, profe, no. No, ¿cierto? Muy bien. Ahora, hemos llamado C a sub n, que en este caso es 2, y podemos definir que para este valor dado de a sub n existen unos posibles ceros reales, ¿sí? Perdón, existen los ceros racionales, que son ¿de qué forma? Todos los términos entre los cuales yo lo puedo dividir. Más o menos 1 y más o menos 2. Más o menos 1 y más o menos 2, ¿cierto? Ahora miremos, según esto, cuáles son las posibles combinaciones entre estos ceros racionales. ¿Sí? Entonces, posibles combinaciones. Es decir, entre estos, ¿sí? Yo puedo tener, al dividir B sobre C, todas las posibles combinaciones. Entonces, B sobre C, B, ¿sí? Tenemos más o menos 1 dividido más o menos 1. ¿Qué me da? 1 dividido 1. Más o menos 1, ¿cierto? Ahora, B más o menos 1 dividido entre C más o menos 2. Más o menos un medio. Muy bien, más o menos un medio sería otro posible cero racional del polígono dado. ¿Qué otro? Más o menos 3, más o menos 3 medios, más o menos 9 y más o menos 9 medios. No. Muy bien, cada uno de estos B sobre todos los C, cada uno de los B sobre todos los C. ¿De acuerdo? Entonces sería más o menos 3, más o menos 3 medios, Más o menos. Apágalo. más o menos 9 y más o menos 9 medios. Muchachos, ¿tienen alguna pregunta por ahora? Hemos entonces, hasta este momento, llegado a la conclusión de que si el polinomio dado, es decir, P de X, posee ceros racionales, entonces estos ceros estarán en la lista anterior. ¿Cuál es nuestra lista?
todas estas posibles combinaciones que hemos sacado según los factores indicados en la definición del teorema de los ceros racionales. Ahora, si lo que nos piden es determinar cuál de estas posibles combinaciones o qué término o valor es el que me hace cero el polinomio, entonces me tocaría evaluar cada uno de estos. ¿De acuerdo? ¿Queda claro, muchachos? Ok. Muy bien. Vamos a mirar ahora lo que es la aproximación. Voy a subir esta. Vamos a mirar lo que es la aproximación de los ceros irracionales. ¿Sí? Vamos a ver entonces que para hallar, en este caso, los ceros irracionales, en una forma aproximada, ¿cierto? Eso sería en una forma aproximada. Entonces, lo que vamos a hacer es buscar dos reales A y B, ¿cierto? Tales que al evaluar el polinomio en A y adicionalmente evaluarlo en B, ¿sí? Estos sean de signos diferentes, ¿sí? Como lo que ya hemos visto. Vamos luego entonces a dividir ese intervalo en una serie de subintervalos y así entonces hallar un término o un valor C entre A y B, ¿sí? Que cumpla lo siguiente. Al evaluar el polinomio en A, ¿sí? Y evaluarlo en C, de igual forma al evaluarlo en C y en B, estos sean de signo diferentes. Este proceso es necesario repetirlo, ¿sí? Hasta, por decirlo así, un refinamiento deseado. No se preocupen que ya vamos a ver cómo se aplica esto. ¿Sí? Estamos hablando de un valor aproximado, ¿cierto? Y adicionalmente, este lo vamos a hallar entre un valor A y B, ¿cierto? ¿Hasta dónde? Si lo que nosotros queremos es un valor aproximado a cero, ¿sí? O este pues nos da demasiado cerquita y queremos dejarlo hasta ahí, pues entonces lo dejamos ahí.
Pero si yo tengo más términos que puedo evaluar en el polinomio, hasta que yo pueda obtener que al evaluar ese valor indicado, ¿sí?, en el polinomio me da 0, entonces he llegado así que por inspección he hallado aquel 0 irracional del polinomio. ¿De acuerdo? Como ya les dije, vamos a verlo en un ejemplo. Gracias. Voy a subir esta. Miremos cómo sería el ejemplo para este caso de aproximación de ceros. Como ejemplo, vamos a hallar todos los ceros. Del polinomio siguiente. Tenemos p de x igual a 2x al cubo menos 5x al cuadrado menos 8x más 6. ¿Sí? Ahora, saquemos los ceros racionales. ¿Recuerdan cómo sacamos los ceros racionales? Recuerdan, lo acabamos de hacer. B sobre C, pero no. Muy bien. AN es 2. Profe, AN Es 2 y X, N sub 0 es. a su cero. A sub 0 es 6. Muy bien. Entonces tengo que A sub n, ¿cierto?, que es igual a B es igual a 2, ¿cierto? Y que adicionalmente A sub 0, que es C, muy bien, es igual a 6. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuáles son los términos divisibles para estos dos? Entre 2, ¿quién está? Más o menos 1 y más o menos 2. Muy bien, más o menos 1 y más o menos 2. ¿Hay algún otro? ¿No? Bien. Ahora, para sub 0 igual a 6. Más o menos 1, más o menos 2, más o menos 3. Sí. Más o menos 6. Y el 3 no. Sí, Bueno, y obvio. entonces. Claro, más o menos 3 y más o menos 6, porque es divisible entre sí mismo, ¿cierto? Ahora, ¿qué nos dice la teoría o el teorema de los ceros racionales? Estas son las posibles combinaciones entre B y C. Entonces, posibles combinaciones, ¿qué debo hacer? 1, un medio, Divido a quiénes. a C por B. B sobre C, recuerden. Entonces, ¿cuáles serían las posibles combinaciones en este caso? Más o menos 1, Más o menos 1, más o menos un medio, más o menos un medio, más o menos un tercio, bien. más o menos un sexto. Aquí ya he terminado el primero, ¿cierto? Ahora continuemos con el segundo. Más o menos 2, Muy bien, más o menos 1. que ya lo tengo, ¿cierto? Ah, sí. Así, bueno. O sea que no se repite, profe. No, no se repite. Ah, ok. Pues Más o es menos lo mismo, porque miren que a la hora de evaluarlo, pues no tiene como mucho sentido evaluar 2 veces el mismo término, ¿cierto? Ah, ok. Más o menos. Más o menos 2 tercios Más o menos. Bien, más o menos 2 tercios. y más o menos un tercio. No, recuerden que estamos trabajando ya 2. Por eso, y 2 sextos, un tercio. Simplificado. O lo evaluamos así, 2 sextos. ¿Qué sí simplificar? Profe, ¿se puede o no se puede simplificar? Desde luego. Entonces tendríamos
1, 2 tercios, un tercio que ya lo tenemos también, ¿cierto? Aquí Señora. está. Entonces no se quema. Ya. Ya. ¿Qué nos falta? Al pie se le coloca la 2 y un tercio de la 2. Yo me meto un momentico para que se siente. Lorena es loca. Ya, profe. Ya. Sí, Ya. ¿crees que Hay que evaluar ya cada es pura trama? ejercicio. Muy bien. Más o menos 6 puede ser un posible cero. Más o menos 3 y más o menos 6, profe, ¿no serían posibles ceros también? Sí, claro. Más o menos 3, más o menos 6. ¿Hay alguno repetido? No, señora. Muy bien. Ahora, ¿cómo podemos nosotros identificar cuántos? Bueno, primero, recuerden que en las clases anteriores o los temas que hemos venido desarrollando, por el grado del polinomio yo puedo fácilmente identificar cuáles son, o más bien cuántos son los posibles ceros, o más bien los ceros, ¿sí? El número de términos que hace cero ese polinomio. En este caso, ¿cuál sería? ¿Cuántos? 3. 3. Muy bien. Ahora, ¿por qué método puedo yo identificar cuántos ceros o cuántos términos son reales positivos y cuántos son reales negativos de esos 3 que tiene este polinomio? Repito la pregunta. Ya sabemos, ¿sí?, que este polinomio, por ser de grado 3, pues va a tener 3 términos que al evaluarlos lo hacen 0, ¿de acuerdo? Ahora, ¿mediante qué regla, teorema puedo yo? Descarte. Muy bien, entonces evaluemos por descartes. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste descartes? Descartar los Es descartar, posibles ceros profe. de polinomio. Vamos a descartar, eso es descartar. Y la de Charles, ¿en qué consiste? Recuerden que cuando yo aplico la regla de Descartes, siempre evalúo el polinomio en X y en menos X para identificar que los cambios de signo, ¿sí?, que suceden por esta evaluación. Entonces, en P de X, ¿cuántos cambios de signo tengo? El polinomio es 2x a la 3 menos 5x a la 2 menos 8x más 6. Ahora, ¿cuántos cambios de signo? Uno, profe. Aquí tenemos 1, aquí no hay, pero miren que aquí, Dos, profe. Excuse me. bien. Entonces, evaluando por descartes P de X, tenemos 2 cambios de signo, ¿cierto? ¿Esto qué me indica? Me indica que debe existir dos raíces reales positivas o ninguna, O ninguna. ¿cierto? Si continuamos entonces evaluando por regla de Descartes, P de menos X, ¿qué tenemos? Sería 2 menos X al cubo menos 5 menos X al cuadrado menos 8
menos x más 6. Esto es igual a 2. Signo negativo elevado a una potencia impar. Negativo. Aquí elevado a una potencia par me queda positivo, que por este menos me queda negativo, ¿cierto? Sí, hasta ahí vamos todos. Sí, pero Ok, acá Positivo. más 8x más 6. profe, se le comió el 3, profe, se le comió el 3, profe. Uno, profe. Ay, sí, muchas gracias. ¿Dónde? Cambio de signo. Cambios de signo. Aquí no hay. Aquí hay uno. Sí. Uno. Entonces vamos a decir que por esta regla, evaluando p de menos x, hay un cambio de signo, por lo tanto una raíz real negativa o ninguna. Se descartó siempre, profe. ¿Cómo, perdón? Se descartó. Al menos ya sabemos que existen dos positivas o ninguna, o una negativa o ninguna. Buen dato. Entonces, ahora con esta información que tenemos, ¿qué podemos hacer? Si lo que nos piden es hallar todos los ceros, evaluemos por inspección. No, tenemos ya las posibles combinaciones. Entonces, inspeccionemos. ¿Sí? Acá, por inspección, evaluemos el polinomio primero con los signos negativos. ¿Sí? Ya que puede existir una por lo menos. Entonces, el polinomio evaluado en menos 1, ¿cuánto me da? Esto sería 2 menos 1 al cubo, menos 5 por menos 1 al cuadrado, menos 8 por menos 1 más 6. Esto es igual a menos 2 más 5 más 8 más 6. ¿Sí? No. Menos 2. No positivo. Eso da negativo. Sí, es menos negativo. Sí, Es menos sí. 5, pero es menos 5. Menos 5, profe. Menos 5, profe. Porque uno al cuadrado da 1. Ese es Aquí es negativo. sí, señor. Una 7. Daría menos 7. Eso sería entonces, tenemos 14 positivos menos 7. 7. Tenemos entonces que el polinomio evaluado en menos 1 nos da 7. ¿Qué hemos definido con esto? Menos 1 es Una un raíz. 0 o una raíz del polinomio. No. ¿Cierto? Malo. Aquí menos 1 no es 0. Ahora, el polinomio evaluado en menos un medio. Viste que De se igual todo. forma, el polinomio evaluado en menos 2. Y donde se nos haga 0, entonces ese sí. Exactamente. Esto por inspección, entonces vamos a evaluar todas estas posibles combinaciones. Profe, y no hay una forma como que más exacta o más no, más corta o reducida de hacer eso. No. Por esta forma no. Toca eso sí, muchachos, lo que les dije desde la primera clase, traer una calculadora bien calibrada
¿cierto? Valga la redundancia, para poder simplemente cambiar esos términos, cambiar los valores de X, y de esa forma pues sale relativamente rápido. Sí, eso sí, por favor, en el parcial no vayan a decir que el celular pasa por calculadora, porque ahí sí les comento que se van a demorar un buen rato. Entonces, ¿cuánto da el polinomio evaluado en un medio? ¿Cuánto da el polinomio evaluado en -2? Evaluado en -3. ¿Sí? En menos, ¿cuál es el otro? El polinomio evaluado en menos. Tenemos 2/3, pero también nos faltó 3/2, muchachos. Y el polinomio evaluado en -6. ¿Cuál de estos cumple como raíz del polinomio? Por favor, me van indicando los resultados. Claro, yo espero. Por el momento, ¿esto les ha generado alguna pregunta? ¿O todo está claro? Muy bien. Hola. Profe. No, profe, bien, bien. Estamos boleándole la pieza ejercicio. Muy bien. Verifican, por favor, si el polinomio evaluado en -1/2 da 17/2. Recuerden que acá es un menos, ¿sí? Ya evaluado en -1/2, muchachos. Nada. Profe, en -1/2 sí da eso. Ok, ahora en -2. Aguanta un momento. Claro, yo aguanto. ¿Cuántos años tenían que ser? Aguanto, espero. Ay, es que yo no leo eso. -2 elevado a menos. No era -12, no. Evaluado en -2. Espere. Creo que da -12, algo así. Estoy revisando. Eso da -14. -14. Muy bien, -14. Entonces por ahora hemos descartado -1, -1/2 y -2 como raíces del polinomio, ¿sí? Ahora miremos el polinomio evaluado en -3. -69. Muy bien. Otro descartado, ¿cierto? Yes. Ahora, -6. El polinomio evaluado en -6 como posible de este. Decida cero. Ah, no. -558. Otro descartado. Descartadísimo. Ey, pero nosotros en uno no le hemos evaluado, ¿cierto que no? ¿Cómo? ¿En dónde? En uno. Positivo, ¿no? Positivo no. Los Profe, positivos aún no. a mí me late que en todos los negativos no. ¿Segura? Espere para Pero que si que lo dijimos que sabía uno. O una o ninguna, me parece que es ninguna. Recuerden que es uno o es ninguno. Ninguna, bro. Si Ninguna. evaluamos en -2/3, ¿cuánto nos da? Profe, la respuesta es B. -3/2, su última palabra.
Pase suena. Mentira, profe. Profe, creo que ahí sí da cero. ¿Cómo? Hay una probabilidad que de pronto pueda hacer. Desde luego que sí, por eso estamos evaluando. Pero recuerden que todos debemos desarrollar los ejercicios, muchachos. Sí, pero ustedes en el celular aquí hay. Bueno, eso es algo es algo. Eso sí, les recomiendo que para el parcial pues lleve una calculadora para que sea más efectivo el proceso. Dos por menos, vamos a ver, para quitar una vaina Profe, ya usted tiene el parcial, ya lo mandó. Ya lo tengo. Ya lo tiene, profe. Ya lo envió, profe. ¿Ah? Ya lo mandó acá a Caucasio. No, ¿Y cuándo lo va a enviar? no sé. Ok, ajá. Con esa carita que tienen ustedes, ¿Qué tiene? toda daña corazones, prefiero enviarla a última hora. Ay, pro. Pero nosotros la queremos mucho, profe. Usted Yo también sabe. los quiero mucho, muchachos. Mucho, pero mucho. Pero eso no me da a mí, man. No sabe utilizar la calculadora, tienes que aprender a utilizarla entonces. Profe, Hola. tiene que mandarlo con tiempo para que alcancen a imprimir. No, yo sé que por eso no hay ningún problema. Ah, lo mandé imprimido de allá mismo, profe. Ah. Ay, mira. Impreso, impreso. Con la imprimidora. Le imprimí. Lo mandé imprimido. Con la imprimidora, con la imprimidora. Lo que Nos estamos formando, ¿cierto? Es que ya casi no hay electroescritura, profe. Entonces. ¿Cómo tú dices? Mentira, profe, estoy jugando, yo sí sé. Pero hay que leer. Ella le, Profe, pero eso era jugando yo. Yo sí. ella lee Caperucita todos los días. Muchachos, resultado de evaluar el polinomio menos 2/3 y el menos 3/2. Ay, profe, espere. Un momentico. Una vez esa calculadora yo. Ay, sí, porque que sinceramente. Lista de error. Profe, Le dio cinta de error. Hola. en menos 3/2 me da syntax error. ¿Qué operación estás desarrollando? Imposible. Dale, vamos a hacerlo otra vez. 2 que multiplica. Ah, ¿cuánto que modo antiguo, profe? Menos 3/2 elevado al cubo. Menos 5. Menos 5. Que multiplica a menos 3/2 al cuadrado. Menos 8. Mi amor, no lo tengo Que aquí. multiplica a menos 3/2. Más 6. Ah, ese es. Ese profe dio cero. Sí, ese. Ese es el profe. Y este. Ah, bueno, no me Espere. Más o menos, profe. ese no debe ser porque ya encontramos uno. Ya lo hemos encontrado, ¿cierto? Claro. Pero ya le digo que le da el otro, espere para que vea. Y el otro es un fraccionario también. Tampoco. Da un poco, profe, también. ¿No le gustó el vestido? ¿Qué vestido? Ven, pasa la calculadora acá. ven. Entonces, miren que por inspección ya hemos hallado o ya conocemos, Nuestro cero, profe. ¿Qué? ya conocemos un cero que es real, negativo, ¿cierto? El otro me da 8.5, eso me daría 17,5. Igual que menos 1,5. Sí, profe, me dio 8.5, 17,5. Ok, muchas gracias. Profe, una pregunta para él. Nunca puede haber el caso que hagan 2 ceros, profe, ahí. Que haya 2 ceros en este caso. No, porque mira que evaluando por regla de Descartes nos da que uno o ninguno como posible raíz real negativa para este polinomio, ¿cierto? Entonces, si hacemos primero Descartes, mire que ya pues al menos es como una ruta segura para proceder luego a inspeccionar los valores, ¿cierto? Aunque si por Descartes nos da más de una raíz real negativa, pues entonces en este caso tocaría evaluarlos todos para ver cuáles
podrían cumplir con este requerimiento, ¿cierto? Ok, entonces ahora, ¿cómo hacemos? Ya conocemos el cero real negativo, ¿cierto? ¿Qué nos hace falta? Los dos positivos, ¿cierto? ¿Cómo los hallamos? Posada. Por la misma, ¿no? Posada le dicen colombiano. Perfecto. Con inspección. Sí, gracias que ahí es donde voy a comprar las cosas. ¿Cómo, profe? Frente. Ya hemos hallado nuestro cero real negativo, ¿cierto? Nos faltan los dos positivos. Ay, espérese A pues. las dos le dicen lo mismo. Espérese pues. No hay problema. No más sota por lo que yo le oí. Bueno, una opción es seguir inspeccionando. ¿Y la otra, profe, cuál sería, profe? La otra sería por división sintética. Ah, verdad, profe. Pero por los mismos números, no da lo mismo. ¿Cómo? La calculadora es más rápida que estar haciendo la división. Como ustedes deseen. Yo solamente cumplo con decirle las herramientas que ustedes tienen a su alrededor para poder desarrollar los ejercicios. Ya ustedes se acomodan a la que consideren más fácil según. Profe, en uno da 0, en uno da -2. La inspección en. PD1, sí señora. Ajá. -2. ¿Cuál es el otro? Entre. Hagamos, ¿están de acuerdo si lo hacemos por inspección y luego lo hacemos por división sintética para que ustedes vean O sea, hagamos el proceso de todas formas? No, primero. división sintética, profe. Porque es una división muy sintética, profe, muy bonita. Entonces, Wow. En este caso dijimos que es menos 3 medios, ¿cierto? Entonces, hallemos los dos ceros, los ceros reales positivos Déjame batir la calculadora. mediante división sintética. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que el polinomio en este caso es x menos gamma por q de x, ¿cierto? sí, señora. ¿Conocemos este sigma? Ah, No, señora, este gamma. no lo conocemos. no. ¿Sabes cuál? ¿Y este es qué? 3 metros. Ah, sí lo conocemos, profe. Este es un cero, ¿cierto? Es un gamma. Entonces sería 3 medios positivos, profe. Muy bien. Entonces tendríamos el polinomio igual a x menos 3 medios por q de x. Es una fórmula general. Sí. Entonces, procedemos a realizar la división sintética para poder conocer q de x. Bien, entonces, los coeficientes. 2 menos 5 menos 8 más 6. Gracias, 2 menos 5, 6 menos 8, 8, 6. 6. Lo vamos a dividir entre 3 medios, profe. 3 medios o menos 3 medios. 3 medios positivos, profe, porque haciendo la operación daría positivo. Y no sé qué. Menos por menos. Haciendo la operación acá en el división, sí. Pero, ¿cuál es el valor de sigma? Ah, Padre, menos ¿qué 3 medios, es? profe. Menos 3 Ahí medios. sí, cero. Sí, Ah, señora. es 0. Ahí sí da 0, profe. ¿Cómo? No, profe, que sigamos trabajando con... La... Ah, bueno. Ok, entonces vamos a dividirlo entre menos 3 medios. Procedimiento normal, bajamos nuestro primer término, ¿sí? 2 por menos 3 medios nos da menos 3, menos 5, tenemos un resultado de menos 8, menos 8 por menos 3 medios
nos da, ¿cuánto nos da? Operación de fracciones. 12 menos 8, tenemos 4, ¿sí? 4 por menos 3 medios nos da menos 6 y tenemos un residuo 0, ¿cierto? ¿Cuál ha sido entonces el nuevo polinomio o el Q de X que nos ha quedado al haber realizado la división sintética? Teníamos inicialmente un grado 3, ¿cierto? En este caso tendríamos Q de X igual a 2x al cuadrado menos 8x más 4, ¿cierto? Ahora, regresando a esta ecuacioncita que tenemos acá, ¿sí? Y reemplazamos, esto sería lo mismo que tener polinomio es igual a x más 3 medios, ¿sí? Por Q de X, que es 2x al cuadrado menos 8x más 4. ¿Qué podemos hacer aquí? Multiplicada por no. El primero con todo el término y el segundo con todo el término. Sí es posible, pero sería demasiado largo, y recuerde que lo que nosotros estamos buscando son dos raíces. Entonces una opción es, este ya lo conocemos, ¿cierto? Sería extraer los dos ceros de acá, entonces esto queda igual, acá podemos sacar factor común. Este término tiene un factor común. Dos. Muy bien, 2. Entonces nos va a multiplicar a x al cuadrado menos 4x x, muy bien, más 2. ¿Es posible reducirlo más? Sí. No. Ya, ¿Sí o no? No. ya. Hasta ahí queda. En los imaginarios de pronto. En los imaginarios sería para seguirlo factorizando, ¿cierto? Claro. Pero en este caso, Que la imaginación de uno vuela tanto, profe, que esto es posible. Copiando, ¿sabes? acá puede con todos con el papel. Sí, profe. Pero acá se encuentra que podemos aplicar División sintética no. la fórmula general, la regla del estudiante, ¿cierto? Voy a redactar. Menos B más o menos Menos raíz cuadrada de menos 4 a B menos C más C. Y es dividido sobre Yo sé que te la sabes perfectamente. Menos 2. Aquí ya le hizo al revés, pero de todas maneras. No. ¿Sobre cuál? El orden del producto no ¿Y tiene. dónde quedó la C? Ya la quita. Pero esa X va ahí, ¿no? Ay, acá es B al cuadrado. menos 4ac, ¿cierto? Usted también se Es la que yo también me la sé perfectamente. perfectamente. Profe, pero eso se puede cambiar y escribir al revés, eso no tiene ningún problema. ¿Cómo, perdón? Eso no tiene ningún problema. Profe, y lo escribió como que... La repito. No, está bien, pues. Usted. Eso da lo mismo, pero eso. Sabes que también entre la raíz tiene que dar un número. ¿Sí? Esta es una opción, ¿cierto? La otra, como les dije, es seguir factorizando. Entonces aquí tendríamos x más 2 tercios, que es nuestro primer cero, nuestra primera raíz. Y acá, ¿qué tendríamos? ¿Cómo factorizamos este término? Lo imaginar. ¿Sí? X menos
X 2 Eso no llegando X Ya menos veo. X sí, menos 2 por X más. más 2. raíz. Eso. No En los estaba tan imaginarios. perdido, no estaba tan En los perdido. imaginarios. Estaba cerquitica. Recuerden que para poder factorizar es broma. Necesitamos un término positivo y otro negativo, ¿cierto? Entonces esto sería lo mismo que es X Menos 2 menos raíz de 2. de 2. ¿Está bien? Sí, señora. Sí. Ok. Si esto es X menos gamma y estos son los otros dos ceros, entonces para expresar la respuesta, para dar la respuesta, decimos que las raíces, los ceros de este polinomio son ¿cuáles? Raíz de 2. Por eso, pero que Ok, primero que ya es menos 3 medios, ¿cierto? la fórmula general. Menos 3 medio. Menos raíz de 2. Pero en el sistema no real. Recuerden que esto, 2 positivo. como esto, es X, O sea, lo que a lo mejor hace la presión y está correcto. Por eso. ¿cierto? Tanto este como este. Ah, puso lo irracional. Si esto es menos gamma, entonces ¿cuánto vale gamma? Yo no veo un harem. Estoy en clase. Si este término, perdón, si este La perdonamos. término, gracias, es gamma, hasta aquí, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el valor del cero? 2 más raíz de. ¿Qué? 2 menos raíz de 2. Al cuadrado. 2 menos raíz de 2 Al cuadrado. Menos 2 más raíz de 2. y 2 más Raíz de 2. Eso es. ¿sí? Pero no. Recuerden que este menos, este y este son por fórmula. Profe, o sea que eso nos daría también en la fórmula general, esa respuesta también. También tienen, sí, debe Profe, darles igual. esos son los positivos, ¿cierto? Estos serían los dos positivos. Los 2 positivos. Ay, Solo que con se razón encuentran. no me daban, con razón no me daban. Así es, por inspección no nos da. Porque miren que se sale de las posibles combinaciones de los ceros racionales, ¿cierto? Sí, señora. ¿Qué dicen en la vida que no salen, profe? Entonces, Así es la vida, que la vida, muchachos. le cuento pero que está lloviendo, profe. Ah, bueno, pero ya vamos a acabar. ¿En serio, profe? La profe, vamos con los 5 horas más aquí, profe. No hay chiste. Profe, tengo hambre. Yo también. Es que me antojé de un arrocito chino, profe. O siquiera. Ay, sí, qué rico. Bueno, no antes de que estamos en álgebra. No vaya a enamorar tanto, profe. Me antojé como una álgebra. Por el contrario, mire cómo nos ha ido de bien. Profe, de un baldora a la brosta, profe, ¿cómo quedaría bueno? Ah, no, no deje Un así. baldora a la brosta, baldorcita. Deje así. Hola, Héctor Asado. Muchachos, entonces, queda claro cómo por división sintética mediante estos teoremas que hemos visto es posible hallar las cotas superior e inferior de un polinomio, como haciendo uso del teorema de aislamiento de ceros y el teorema de los ceros racionales, seguida de la aproximación de estos mismos ceros, es posible hallarlos para un polinomio dado. Sí, miren, es posible hallar los ceros o las raíces de un polinomio primero, por inspección. Si por inspección no los tenemos, entonces división sintética. División sintética.
Ok. Y dale y factorizar todo lo imaginario hasta que me dé. Es que de ahora en adelante, muchachos, factorización es casi que una norma. Nuestro pan de cada... No, pero es que factorización está en Vivamos, la universidad, por Dios. Así Profe, es. profe, feliz mes del amor y la amistad. Chao, profe. Muchas gracias, lo mismo para todos ustedes. Chao, profe. Ay, Karen. Muchachos, ¿tienen alguna pregunta? No, profe, no. Bueno, chao. Gracias, Chao, profe. muchachos, entonces muchas gracias. Que la pasen bien, que estudien bastante, por favor. Profe, colóquelo ahí. Profe, hoy no vio a la Lorena, profe. ¿Hoy no qué? No. Profe, el parcial lo va a sacar del taller. Sácalo del taller, profe. Ya lo hice. Hola. Piensa mucho en nosotros cuando esté haciendo el parcial. No, ya está listo. Profe, lo pasé del mismo punto de los mismos puntos del taller. Ustedes no saben. Eso quiere decir que Puede que sí, puede que no. Así es. sí. Yo cuando digo así es porque sí. Profe, gracias, profe. Muchachos, que estén muy bien. Muchas gracias por todo. Igual, profe. Estos pelos están despidiendo mucho, no se quieren ir. Éxitos. Igual, profe, porque suerte para donde yo. Chao, muchachos.